Revisas los archivos y lo ves. Millones lo admiraban. Un tipo alto, atlético, de sonrisa impecable y mirada serena, exhibiendo medallas olímpicas y llevando del brazo a una princesa. En papel, parecía haber conquistado el mundo entero, pero nuestra investigación demuestra que, bajo esa fachada perfecta, se fraguaba ladrillo a ladrillo la red de corrupción gubernamental más brutal de la España reciente. Un escándalo criminal que fracturaría a la monarquía, sentaría a una infanta en el banquillo de los acusados y sepultaría al gran protagonista en una fría celda de la prisión de Ávila. Ustedes y yo vamos a destapar esto hoy. Pero antes, dejen en los comentarios una sola palabra que describa la ruina de un intocable. Una palabra, los leo con atención. Los registros dicen que Iñaki Urdangarín Liebaert nació el 15 de enero de 1968 en Zumárraga, País Vasco. Físicamente, un talento absoluto. Ágil, letal, coordinado. Analizando sus viejos videos, ves esa brillantez táctica que no puedes aprender en ninguna academia, simplemente naces con ella. El balonmano lo reclamó como suyo, no al revés. Las estadísticas confirman que con los años se volvería uno de los gigantes mundiales de esa exigente disciplina. No es ningún mito, es un hecho comprobable. Sudó la camiseta del Fútbol Club Barcelona durante las temporadas más críticas de su trayectoria, una máquina de marketing, donde los jugadores no son simples mortales, sino deidades públicas de máximo impacto. Revisando los 90s, el Barça de balonmano era una aplanadora que reventaba estadios, fabricando ídolos altamente rentables y reconocidos por toda Europa. Y en esos archivos, el perfil de Urdangarín ya proyectaba una ambición que trascendía la cancha. La cámara lo amaba, destilaba carisma y manipulaba las entrevistas con esa soltura venenosa de alguien que jamás le temió al implacable ojo público. Se colgó 2 platas olímpicas con la selección española. La primera en los Juegos de Atlanta en 1996. La otra en Sydney en el 2000. 2 podios absolutos. 2 instantes donde el planeta entero consumió su nombre en pantalla y lo encumbró como deidad deportiva. Parecía el típico sujeto que inspira leyendas épicas, carne de documentales baratos, el clásico cuento moral que los padres le venden a sus hijos sobre sacrificio y éxito puro. Pero ustedes y yo sabemos que este canal no cuenta cuentos de hadas. Investigaremos rigurosamente cómo este supuesto héroe decidió que la gloria deportiva le quedaba demasiado corta, que los aplausos no pagan cuentas, y que esa órbita corrupta de dinero y tráfico de influencias debía ser exprimida, detonando una bomba que terminaría arrasando con su vida entera. Si indagas a fondo, Urdangarín no era un simple atleta. Desde octubre de 1997 era esposo de la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos. Un detalle que abría las arcas del Estado. Los biógrafos confirman que su cruce con la infanta Cristina jamás fue un simple tropiezo del protocolo oficial ni un plan maestro de la corona. Los testimonios de la época documentan que fue una atracción genuina, un impacto crudo. Cruzaron miradas durante los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, cuando él era una promesa brillando en la selección nacional y ella la realeza espectadora representando el poder de la corona española. Los expedientes no mienten. Ella tenía 27 años, él 24, una brecha de edad irrelevante. El magnetismo físico de un atleta chocando con el pedigrí intelectual de ella. Un cóctel explosivo que los testigos clasificaron como algo francamente inocultable. Revisen su currículum. Cristina era doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona. Con estudios neoyorquinos y políglota, era la gran apuesta de marketing moderno para una monarquía antigua, la corona española, que en esa década buscaba desesperadamente un lavado de cara mediático sin sacrificar su elitismo histórico. El romance tomó años. Si sabes cómo operan, la corona jamás da luz verde sin auditar a fondo al yerno. Hubo fases de hermetismo absoluto y cameos mediáticos fríamente calculados, hasta concretar presentaciones mediáticas que los tabloides baratos vendieron como el gran cuento nacional. Y el país entero devoró esa telenovela con la ingenuidad de quien compra una fantasía barata con un final feliz asegurado. El ídolo y la aristócrata. Un guión de relaciones públicas perfecto que nadie cuestionó. Los documentos marcan la boda el 4 de octubre de 1997. Las crónicas confirman que esa ceremonia fue la cumbre del tráfico de influencias español de esa década. Repasando la lista de invitados, la élite de las monarquías, presidentes, atletas intocables, magnates y políticos. Una transmisión televisiva que saturó las pantallas del planeta entero. En un parpadeo táctico, Iñaki Urdangarín mutó de simple talento deportivo al intocable duque de Palma de Mallorca. Un título de nobleza inyectado directamente en sus venas gracias a esa firma nupcial. Detengámonos aquí un momento.
Con ese título llegó el verdadero botín. Algo más tóxico y lucrativo que cualquier oro olímpico. El acceso total, el salvoconducto a las mafias de cuello blanco donde los desvíos millonarios se pactan de frente, llamándose por sus nombres de pila. Un pase VIP hacia gobernadores estatales, hacia ministros y corporativos desesperados por rozar a la corona. Porque analizar el poder nos enseña que pegarse a la realeza significaba, en el sistema español de los 90s y principios de los 2000, impunidad absoluta. Un pacto mafioso donde los negocios turbios jamás serían auditados. Los registros prueban que Urdangarín olió la sangre y la aprovechó. La psicología nos dice que el retiro deportivo genera un vacío oscuro y letal. Tras décadas enteras donde su única valía dependía de exprimir los músculos de forma brutal, programando la psique y cada maldito segundo. Las rutinas, el sudor, la gloria, la ruina y los vestidores. Hablamos de un adoctrinamiento que les da sentido, pero cuando ese castillo colapsa, las estadísticas muestran que algunos logran reinventarse con la misma tenacidad que usaban en la cancha. Otros deciden tomar atajos sucios. Urdangarín dejó el balonmano profesional alrededor del año 2003, 35 años, un clan junto a la infanta Cristina y un blindaje político que lo sentaba directamente en la mesa de los intocables españoles. Analicen esto. No era solo un ídolo jubilado, era el esposo de la realeza. Un maldito duque retratándose en primera fila al lado de los reyes de España. Tenía un pasaporte a la impunidad total, un celular lleno de contactos corruptos prohibidos para nosotros, y un escudo mediático pulido hasta el asco con sus viejas glorias. Ahí fue cuando los registros fiscales detectan el nacimiento del Instituto NOS. En el papel, una noble ONG altruista. En la práctica, puro fraude. Hoy tú y yo desarmaremos esta farsa. Una supuesta organización de eventos deportivos para el gobierno. El nombre tenía palabras bonitas, términos que gritaban transparencia y servicio público. Pero, tras esa fachada impecable, armaron una maquinaria oscura y muy distinta. Su gran cómplice en este fraude fue Diego Torres, un sujeto con colmillo en los negocios y un talento siniestro para infiltrarse en las entrañas de la burocracia estatal. Torres carecía del apellido o el estatus del exduque, pero aportaba el cerebro criminal. Dominaba al dedillo las licitaciones públicas y los turbios convenios de los gobiernos estatales. Conocía cada atajo para exprimir los impuestos ciudadanos, trasladando el dinero desde las arcas públicas directo hacia sus cuentas corporativas secretas. Hicieron una mancuerna letal. En papel, prometían a los políticos regionales cumbres espectaculares, foros de deporte y turismo de gran impacto. Farsas internacionales que, según ellos, pondrían a esas ciudades de lleno en el mapa. Pero el verdadero motor de esta estafa jamás fue la calidad de sus servicios. Era el apellido Urdangarín. Ser el yerno del rey de España se volvió el producto más lucrativo del Instituto NOS. Absolutamente nadie cuestionaba nada si el mismísimo duque presentaba un proyecto. Cero auditorías, cero dudas. La sombra de la familia real en la mesa silenciaba cualquier intento de fiscalización, y así operaban. Esa impunidad, parida del terror a cuestionar a la monarquía, fue la gasolina perfecta. Una red corrupta que desangró millones de euros del dinero de nuestros impuestos. El saqueo no ocurrió en un solo día. Fue un goteo enfermizo, contrato por contrato, factura inflada tras factura. Así de cínica y metódica suele ser la corrupción institucional, nada de asaltos a mano armada. Fue un desfalco frío, calculador y asquerosamente burocrático. Un burócrata sella un documento. Alguien más transfiere el dinero y todos voltean la mirada. Hacerse el tonto siempre paga mejor. Sin hacer mucho ruido, construyeron un imperio del fraude que terminó reventando en un escándalo monumental. Regiones completas, como Valencia y las Islas Baleares, firmaron convenios ciegos con el Instituto NOS. Los gobernadores en turno transfirieron sumas multimillonarias hacia la supuesta fundación altruista. La dupla criminal cobró por eventos fantasma que jamás vieron la luz, o montaron espectáculos baratos gastando apenas centavos de los millones recibidos. El resto se evaporó por túneles que la investigación reconstruyó con precisión forense. La Fiscalía Anticorrupción descubrió que el gran total de los fondos públicos saqueados mediante la telaraña NOS superaba los 6 millones de euros. Analicemos esto tú y yo. 6 millones suenan a poco frente a otros saqueos históricos, pero el daño simbólico al país fue absolutamente brutal, porque este botín no se lo embolsó un burócrata de medio pelo. Los millones caían directo en la cartera del esposo de la infanta de España. Para entender esta maquinaria perfecta, tenemos que observar de cerca una compañía fachada que fue el verdadero corazón podrido de la operación. Hablo de Aisun,
una empresa fantasma que Urdangarín y la propia infanta Cristina registraron en 2003. Por ahí triangulaban las jugosas ganancias de Nous. Desde esas cuentas pagaban lujos absurdos que jamás tuvieron nada que ver con el supuesto altruismo deportivo. Vacaciones exóticas, remodelaciones de sus mansiones, sirvientes personales. Así de fácil, el dinero del contribuyente terminaba inflando los bolsillos de la realeza, respaldado por un diseño financiero creado por expertos para lavar el rastro y borrar cualquier vínculo entre nuestros impuestos y sus obscenos caprichos privados. Mientras tanto, los duques flotaban en una burbuja de opulencia absurda, ajenos a cualquier preocupación o crisis económica del mundo real. En 2004 adquirieron un palacio en Pedralbes, Barcelona. Literalmente la zona residencial más cara y elitista de toda España. La factura rondó los 6 millones de euros. Y una jugosa parte de ese dineral, exactos 1.200.000 euros, cayeron del rey Juan Carlos como supuesto préstamo. Pero la cosa empeora. Enterraron 3 millones de euros extra solo en remodelaciones para transformar esa finca en un palacio de jeque árabe. Pedralbes, colegios europeos, clubes de tenis exclusivos, vuelos internacionales de primer nivel, un ejército de servidumbre. Disfrutaban de una vida de excesos intocables a la que el 99% de los mortales jamás accederemos. Todo esto mientras el gobierno les seguía entregando cheques en blanco para esos eventos fantasma que prometían organizar con tanta ética profesional. Pero hay un factor clave en toda esta porquería que casi siempre enterramos debajo del escándalo judicial y los millones robados. Y si tú y yo queremos entender cómo diablos esta máquina operó impunemente por tantos años frente a nuestras narices, debemos mirar ese factor oculto. Me refiero al miedo. No a que te apunten con un arma, sino a ese pánico institucional paralizante que te inyecta rozar a la élite intocable. Entendamos algo. La corona nunca fue un simple adorno político. Era el tótem sagrado de su transición democrática moderna, el ancla tras décadas de dictadura brutal. Por aquellos años, la figura de Juan Carlos I imponía un respeto ciego, casi como una deidad intocable, un estatus blindado que se forjó frenando el golpe de estado militar del 23 de febrero de 1981. Desafiar a cualquier persona ligada a esa corona era suicidio profesional, completamente impensable. Así que los funcionarios públicos, que firmaron los jugosos cheques a Nous, temblaban de nervios desde el instante en que Urdangarín cruzaba la puerta de la sala. Ese tipo no era un cabildero más mendigando presupuesto. Era el duque, el protegido del rey, ejerciendo un chantaje mudo pero aplastante sobre todos. Desactivaron por completo cualquier auditoría o control de riesgos que debió aplicarse rigurosamente. El Tribunal Supremo tuvo que admitir este cinismo en su condena final. Confirmaron que Urdangarín acaparó aquellos millonarios contratos del Estado, exprimiendo su posición en la familia real para mover hilos que de otra forma jamás se habrían cedido. Al revisar los expedientes, vemos que Jaume Matas, gobernador de Baleares al firmarse los convenios con Nous, también terminaría procesado y condenado por todo esto. Pero Matas no era un lobo solitario. Tú y yo sabemos que solo era un engranaje más de cómo el poder político y el peso de la corona creaban nidos de opacidad donde ciertas transacciones turbias fluían libremente, burlando por completo la vigilancia que la ley supuestamente debía garantizar. En mis investigaciones confirmé que Diego Torres operaba como el verdadero arquitecto del fraude. Si Urdangarín era la fachada, la marca y el escudo que blindaba este fraude, Torres era el motor interno, el que dominaba cada cifra del negocio, el cerebro que redactaba contratos y sobornaba a burócratas de nivel medio para liberar transferencias. Juntos diseñaron un monstruo que tenía toda la fachada de una fundación altruista, pero que operaba como una maquinaria impecable para exprimir fondos públicos. Y durante años, saquear el erario fue exactamente lo que hicieron, mientras Nous operaba y los millones fluían. Nuestros datos muestran que la vida pública de Urdangarín seguía siendo la de un hombre intocable. Se lucía en eventos de gala con la realeza y posaba sonriente en portadas junto al rey y la reina. Sus hijos crecían en el lujosísimo palacete de Pedralbes, ahogados en todas las comodidades que el dinero sucio podía comprar. Las revistas de chisme seguían como fieles perros falderos cada paso de esta familia, vendiendo un teatro de perfección y felicidad de plástico que chocaba brutalmente con la podredumbre que escondían bajo la alfombra. Pero los registros de 2006 muestran una decisión de Urdangarín que parecía un simple salto profesional, cuando en realidad firmó su sentencia. Abandonó Nous. Los abogados de la monarquía le lanzaron una clara advertencia. Tenía que borrar su rastro de la fundación y largarse de España. Esa advertencia nos confirma que el círculo íntimo del rey ya olía el desastre,
y sabía que los negocios de Urdangarín eran una bomba de tiempo. Y él obedeció. Junto a la infanta, Cristina huyó a Washington, aterrizando como flamante presidente de Asuntos Públicos en Telefónica Latinoamérica. Un puesto inflado en dólares, un trono corporativo que financiaba los lujos excesivos de la familia. Pero, mucho más importante para ellos, era un océano de distancia. Sus asesores calcularon que esos miles de kilómetros servirían como tierra para sepultar los fraudes del caso Noos bajo el paso del tiempo, pero su jugada fue un suicidio. El magistrado a cargo del caso Palma Arena, José Castro, un tipo conocido en los juzgados por su terquedad y por jamás arrodillarse ante las llamadas de los peces gordos, había detectado, escarbando entre la suciedad de unas obras irregulares en un polideportivo de Mallorca, un hilo suelto que arrastraba directamente a Noos. Y Castro no era de los que archivan papeles por favores políticos. El expediente muestra a un investigador metódico, letal y convencido hasta la médula de que la justicia debe morder parejo, sin importarle qué linaje intocable o título de la realeza adorne la firma de un documento oficial. Revisemos los documentos de julio de 2010. Ahí desató una cacería legal específica contra los contratos de Noos y Sport y Turismo en Baleares. Acompáñame a ver este descaro. Al final de ese hilo colgaba el duque. La investigación judicial avanzaba a paso de tortuga, un contraste trágico con la brutal velocidad a la que el erario público era succionado por las cuentas de Noos. Pero esa pausa era estrategia pura. La frialdad de quien arma una guillotina legal sin dejar atajos, amarrando bien cada prueba en su lugar. Desmenuzaron facturas, rastrearon hasta el último centavo desviado y auditaron cada contrato podrido. Lo que encontramos en esas auditorías es un mapa criminal de desvíos financieros que no dejaba margen para excusas ni cuentos chinos. Diciembre de 2011. El golpe fatal que destrozó la máscara de Iñaki Urdangarín. La ley lo acorraló y fue imputado. El bombazo reventó a toda España con un nivel de asco que ningún otro escándalo político había provocado antes, porque no estábamos hablando del típico empresario corrupto ni de un politicucho de barrio. Estaban procesando al mismísimo yerno del rey, a un dios del deporte con medallas de plata. Al padre modelo que nos habían vendido durante años como el emblema absoluto de éxito y moralidad. La reacción fulminante de la corona dejó claro en nuestros análisis que llevaban tiempo midiendo el nivel tóxico de esta tragedia. En enero de 2012, la realeza sacó un comunicado donde Juan Carlos se lavaba las manos, aislando a su yerno y dejando muy claro que esas porquerías no encajaban con el prestigio de la corona. Fue un golpe a la yugular, demasiado directo para una monarquía que siempre se esconde detrás de sonrisas falsas y puro protocolo. Así documentamos cómo empezó el exilio institucional de Urdangarín. La familia real lo borró de tajo de las fotos oficiales. Su nombre fue arrancado sin piedad de los registros activos de la nómina real. El sujeto que siempre acaparaba los reflectores en las postales navideñas del palacio se convirtió en un apestado, un cadáver político que la monarquía necesitaba fuera del radar. La velocidad de ese desprecio, si lo analizamos, exhibe las tácticas de supervivencia de una corona que ya empezaba a sufrir el impacto de una crisis de credibilidad. Tú y yo sabemos que no era solo por Urdangarín. Al revisar los datos, la infanta Cristina veía todo arder desde Washington, su jaula de oro. Tú y yo vamos a desmenuzar esto. Los reportes cruzaban el charco lentos, pero con una claridad escalofriante e innegable. La situación penal del esposo era crítica, y nuestra investigación confirma que pronto ella caería directo al centro del huracán. Diego Torres soltó la lengua primero, con una brutalidad que en la corona ni imaginaban. Cuando revisamos cómo el cerco judicial comenzó a asfixiarlos, la sociedad entre Torres y Urdangarín se fracturó. Los que estudiamos criminología sabemos qué pasa. Los socios de fraude se vuelven enemigos a muerte cuando la presión de los tribunales los acorrala sin piedad. Torres testificó bajo juramento que tanto la infanta Cristina como el palacio sabían perfectamente cómo operaba la trama del Instituto Noos. Documentalmente, fue una bomba. No solo hundía a Urdangarín, sino que la evidencia arrastraba al abismo a la propia hija del rey. Cristina de Borbón era dueña de Aizún junto a él. Nosotros rastreamos los papeles. Había firmado declaraciones de impuestos conjuntas con su puño, que cobró fondos en cuentas mancomunadas. Su nombre figuraba en toda la ingeniería fiscal que diseñaron para desviar las ganancias sucias de la red. La incógnita obvia al cruzar los datos era: ¿acaso la infanta ignoraba en qué andaba su esposo con esos millones? El juez Castro dictaminó que esa excusa barata tendría que sostenerla en un banquillo, bajo juramento. Para 2013, Cristina de Borbón quedó imputada formalmente por evasión fiscal y lavado de dinero. Nuestro análisis histórico lo confirma.
Era la primera vez en democracia que una infanta española terminaba siendo investigada como una criminal cualquiera. Los registros muestran que esto no tenía precedentes constitucionales. Desató una furia nacional cuestionando si la ley aplicaba igual para todos y destapó la farsa de esa intocabilidad sagrada que siempre blindó a la monarquía. En febrero de 2014, Cristina se sentó frente al juez Castro por 6 horas y media. Su estrategia: fingir ignorancia y negar los crímenes financieros del esposo. En las transcripciones se lava las manos sobre cómo se manejaban las finanzas turbias de Noos y Aysun. Alegó bajo juramento que firmaba actas a ciegas, escudándose en la supuesta confianza ciega en su marido y que las decisiones financieras no eran suyas. Al revisar las hemerotecas, vemos que España entera jamás había presenciado un circo de esta magnitud. La propia hija del rey, arrinconada en un juzgado ordinario, sudando ante un magistrado por dinero sucio, paraísos fiscales y desvío de capitales. La élite real, tan mal acostumbrada a vivir intocable entre lujos y protocolos de Estado, de pronto chocaba contra la fría guillotina de la justicia común. Y mientras nosotros seguíamos cada expediente, descubrimos que Urdangarín y la infanta optaron por huir de Washington para esconderse en Ginebra, Suiza. Esta fuga ocurrió en 2012. La vendieron ante las cámaras como un inocente ascenso corporativo, pero los que investigamos a fondo y la calle, sabíamos la cruda realidad detrás del caso. Las piezas encajaban. Largarse a Ginebra era una táctica desesperada para sacudirse el acoso de la prensa. Buscaban usar fronteras como escudos contra una podredumbre que ya apestaba demasiado. Pero Suiza no borró sus crímenes. Analizamos las tomas. Urdangarín, arrastrándose a los juzgados de Palma para dar la cara ante Castro, monopolizó brutalmente la televisión nacional. El mismo tipo que inundaba los archivos luciendo impecable en banquetes de palacio, ahora nos regalaba un bucle patético de la misma escena, una y otra vez. El sujeto bajando del auto, caminando un pasillo sitiado por micrófonos y destellos, tragando saliva al pisar un tribunal penal. Ver derrumbarse a un titán de cristal resulta tan fascinante y morboso que resulta imposible dejar de documentarlo. Nuestras fuentes confirman que se atrincheraron en Ginebra varios años. Un exilio bañado en oro, pero marcado por el repudio público absoluto. Sus 4 hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, maduraron desterrados en una urbe que les brindaba una fachada de invisibilidad, pero cargando el estigma de saber, leyendo las noticias, que su apellido era sinónimo de asco en su propio país. Cristina fingía normalidad cobrando sueldos en la Fundación La Caixa. Un intento desesperado de proyectar que su rutina seguía intacta, pero los citatorios en España destrozaban ese teatro. Urdangarín, por su parte, aguardaba con la parálisis aterradora de quien revisa la evidencia y sabe que el peso de la ley lo va a aplastar sin remedio. Hablaba poco. Los peritos de relaciones públicas medían cada maldito segundo ante los lentes. Su bufete lo adiestró bien. En juicios por megafraudes y lavado, mantener el pico cerrado es la única estrategia que no te incrimina más. Pero callarse no destruye las pruebas, y los expedientes judiciales seguían sumando fojas en su contra. El juicio del caso Noos arrancó el 11 de enero de 2016 en Palma de Mallorca. 17 cómplices terminaron aplastados en ese banquillo, pero solo un par acaparaba nuestras libretas de notas, las cámaras del país y los focos de toda la prensa extranjera. El primero, Iñaki Urdangarín, duque de Palma, ex medallista intocable, y el ex yerno favorito del rey. La segunda figura acorralada, marcando un hito jurídico que este país nunca creyó presenciar, era nada menos que la infanta Cristina de Borbón, hija del mismísimo Juan Carlos I. La corte en Palma se volvió durante meses la zona cero de un análisis forense con tintes de tragedia griega. Los datos revelan al típico arribista que trepó meteóricamente al poder, y a una familia real que fingió confiar en él o se tapó los ojos con descaro o ambas. Veíamos a la corona española pataleando para no hundirse en un fraude de corrupción que pudría su legitimidad, esa que les tomó décadas maquillar. Y aquí estábamos tú y yo, analizando este juicio histórico con una mezcla de rabia, decepción y el morbo absoluto de ver caer al intocable ante las pruebas. Nosotros leímos el pliego. Anticorrupción exigió 19 años y medio de cárcel para Urdangarín. 8 cargos penales implacables, una condena brutal que probaba, con números duros, el asqueroso nivel de saqueo que operaban impunemente. Para la infanta Cristina, los fiscales exigían 8 años de prisión por fraude y lavado. Tú y yo sabemos cómo es esto. Semanas revisando testimonios interminables. Al revisar las actas, vimos a burócratas autonómicos justificando cómo firmaron esos convenios amañados con el Instituto Noos.
Nuestros auditores forenses rastrearon cada peso, revelando cómo el dinero público terminaba en bolsillos privados. Docenas de testigos desfilaron por la corte, armando las piezas de un rompecabezas judicial que, ya armado, mostraba un fraude fríamente calculado y destructivo. En el estrado, Urdangarín testificó. Negando las acusaciones principales, admitió fallas menores, buscando limpiar su nombre bajo la excusa de ignorar que sus actos eran un crimen directo. La típica jugada de manual. Cuando la evidencia en tu contra es aplastante, solo buscas minimizar el golpe. Su discurso resonó ante una prensa implacable que diseccionaba en vivo cada microexpresión. Cada maldito silencio y cada instante donde la voz del exduque de Palma temblaba o intentaba mostrar fuerza. El 16 de febrero de 2017, la Corte emitió el veredicto oficial. Todo un país se quedó mudo. Iñaki Urdangarín recibió 6 años y 3 meses de cárcel, 7 inhabilitado, y una multa de 512.553 euros. Los cargos comprobados en el expediente incluían prevaricación, fraude al Estado, tráfico de influencias y 2 delitos graves de evasión fiscal. Fue el golpe judicial más duro contra un pariente directo de la corona española en la historia democrática reciente. Investigamos a fondo y francamente este nivel de castigo no tenía precedentes. Diego Torres, el verdadero arquitecto de la red financiera, se llevó una pena mucho peor. 8 años y 6 meses tras las rejas, sumado a una multa de más de 1,5 millones de euros. Al rastrear los fondos, vimos que él controlaba cada transferencia técnica. La ley no perdonó al cerebro financiero, imponiéndole una condena que rebasaba por más de 2 años la de su mediático socio. Sobre la infanta Cristina, el juez emitió un fallo que polarizó por completo a toda la sociedad. La libraron del lavado de dinero, pero le clavaron una multa de 265.000 euros por participar activamente como cómplice necesaria en 2 graves fraudes fiscales. Librarse del delito más pesado generó suspiros en la élite, pero desató pura rabia en las calles. Para los que analizamos el caso esperando que la realeza pagara con cárcel real por sus negocios oscuros, este fallo fue una burla absoluta al sistema de justicia. Sus defensores lo celebraron, aunque su imagen quedó destruida para siempre. En los documentos consta que 10 de los 17 implicados salieron libres. Los otros 7 enfrentaron distintas condenas, calculadas milimétricamente según el nivel de culpa probado en nuestra investigación. Pero el castigo de Urdangarín fue lo que marcó el peso histórico de esta cacería legal. El exatleta que durante años fue la cara bonita y perfecta de la monarquía ante los medios mundiales, ahora estaba a un paso de pisar una celda real. Analicemos esto juntos. Metieron apelaciones, obvio, pero retrasar el reloj no sirve de nada cuando la evidencia documental en tu contra pesa toneladas y no tiene fallas. La revisión en la Corte Suprema mantuvo el núcleo de la sentencia intacto, aunque alteró un par de detalles técnicos clave del expediente. En junio de 2018, los magistrados ratificaron la culpa de Urdangarín por desvío de recursos, tráfico de influencias, corrupción, fraude directo al gobierno y 2 cargos de evasión fiscal, pero increíblemente lo perdonaron por falsificar documentos públicos. Gracias a esa maniobra legal, su tiempo en prisión bajó un poco. El veredicto final se cerró en 5 años y 10 meses encerrado. Aún con la rebaja, un miembro de la realeza iba a perder su libertad. Eso no se podía ocultar. Y al contrario de lo que vemos siempre en juicios contra los intocables, donde perdonan sentencias o les dan arresto domiciliario de lujo, desde el día 1, nuestros datos confirman que Urdangarín sí iba a pagar. Lo iban a meter a una prisión de verdad. El 18 de junio de 2018, Urdangarín cruzó las puertas del penal de Brieva en Ávila, una cárcel común y corriente en un pueblito escondido, calculadamente elegida para mantenerlo lejos del circo mediático y de nuestras cámaras en la capital. Los videos de ese momento saturaron cada noticiero del país y reventaron las pantallas de los medios en todo el mundo. El sujeto que alguna vez recibió el oro olímpico en sus manos, que se codeaba en la élite europea en bodas de reyes y funerales, que habitaba una mansión de 6 millones de euros en la zona más cara, ahora marchaba directo a su encierro. Una escena cruda que ni el cineasta más retorcido habría soñado. El desplome de su imperio de mentiras fue absoluto. El país entero miraba el desastre en shock, entendiendo que presenciaban una fractura en el sistema, pero digiriendo aún el cinismo del poder cayendo en desgracia. La realeza recibió el trancazo guardando silencio. No encontramos ni un solo comunicado del rey Felipe VI, quien tomó el poder en 2014 cuando Juan Carlos I abdicó. El nuevo monarca operó para limpiar su imagen borrando este escándalo. Y meter a Urdangarín al penal parecía, en los papeles, el cierre de este fraude. Pero tú y yo sabemos que en la élite nada acaba tan limpio.
Al auditar Brieva, comprobamos que no era una cárcel normal para este prisionero. Hablamos de un penal pequeño, casi exclusivo para mujeres, perdido en medio de la nada para evitar miradas incómodas de la ciudad. Mandarlo a ese lugar levantó serias sospechas en nuestra redacción, dependiendo de qué hilo quisieras jalar. Para los críticos más duros, era un privilegio disfrazado, una jugada del sistema para evitarle roces en pabellones peligrosos. Revisando los expedientes, para el sistema solo era la celda disponible más conveniente. Los criminólogos saben que la prisión impone su propio reloj brutal y jerarquías implacables. Pasar décadas con el mundo a sus pies y terminar encerrado entre muros de concreto exigió una adaptación radical que los psicólogos que consultamos describen como devastadora. Al revisar sus reportes penitenciarios, encontramos siempre el mismo patrón. Un reo dócil, sumiso, que evitaba meterse en problemas, que cumplía con todo y mantenía el perfil bajo que su defensa le ordenó. Mientras tanto, nuestros datos ubican a la infanta Cristina viviendo su exilio en Ginebra. Sostuvieron la farsa del matrimonio perfecto con visitas constantes a la cárcel y falsas muestras de apoyo mutuo. Tú y yo sabemos cómo la prensa devoraba este circo, pero al rascar la superficie, la brutal presión judicial, la humillación pública y el trauma de ver al padre de tus hijos tras las rejas, dejaron cicatrices ocultas a las cámaras, fracturando su realidad sin piedad. Documentamos cómo, eventualmente, Urdangarín logró manipular el sistema para avanzar dentro del régimen carcelario. Nuestras fuentes confirman que el sistema español premia la docilidad con mayor libertad. Para el año 2022, este sujeto ya había conseguido la libertad condicional, lo cual le regaló el privilegio de salir a la calle de día para fingir que trabajaba, usando la excusa barata de la reinserción social. Parecía el inicio de su libertad definitiva, hasta que nuestra investigación destapó una nueva bomba que terminó por pulverizar la poca decencia pública que le quedaba. En enero de 2022, justo cuando Urdangarín gozaba de su cómoda libertad condicional, la revista Lecturas filtró unas fotos exclusivas que provocaron un huracán mediático absolutamente devastador. Analizamos esas imágenes. Urdangarín aparecía en una actitud descaradamente romántica junto a Ainhoa Armentia. Nuestra evidencia indicaba que mantenía un romance secreto con ella, burlándose de su matrimonio vigente con la infanta Cristina. Los paparazzi captaron las pruebas durante una caminata por Bidart, allá en el País Vasco francés, justo donde Urdangarín supuestamente cumplía con su farsa de trabajos comunitarios en semilibertad. Las fotos eran irrefutables. Y aunque tú y yo sabemos que su corrupción financiera fue un crimen infinitamente más grave para las leyes y la economía, estas pruebas gráficas golpearon directo al morbo, destruyendo por completo la ilusión que los ingenuos aún creían sagrada: el matrimonio, la familia y la supuesta lealtad. La infanta Cristina, quien encubrió públicamente a su marido frente a los jueces y hasta desembolsó fortunas en multas, quien toleró el desprecio nacional al ser juzgada como cómplice de sus fraudes, ahora se estrellaba de frente contra las pruebas innegables de su traición amorosa. Revisando la hemeroteca, el golpe fue simultáneamente íntimo y mediático. En junio de 2022, la Casa Real Española lanzó un comunicado brevísimo pero brutalmente definitivo. Cristina e Iñaki oficializaban su ruptura. Tras 24 años, 4 hijos y un expediente criminal que calcinó para siempre la poca credibilidad de la monarquía española frente al pueblo, que el cuento de hadas fabricado en los Juegos Olímpicos de Barcelona finalmente colapsaba, sepultando su mentira conyugal de una vez por todas. Analizamos el texto. 0 detalles reales. No nos dieron explicaciones extensas ni disculpas elaboradas. Solamente arrojaron la fría noticia de una separación que, si revisamos bien sus antecedentes oscuros, resultaba tan cínica como matemáticamente predecible. Los datos no mienten. El divorcio de los Urdangarín no fue una simple ruptura amorosa, fue el clavo final en el ataúd de toda una época oscura y decadente para la intocable Casa Real Española, una historia que nos vendieron como novela rosa en la Catedral de Barcelona, y que se fue directo al drenaje mediático con un patético comunicado de divorcio, manchado por cuernos y con el sujeto purgando su culpa por ladrón en semilibertad. Para la realeza, nuestra investigación es clara. El caso Urdangarín detonó una bomba a su reputación. Un daño incalculable pero absolutamente destructivo ante la opinión pública. Al cruzar las cifras, vemos que la aprobación ciudadana hacia la monarquía se desplomó dramáticamente durante los juicios. Monitoreamos los medios. La foto de Cristina sentada en el banquillo de acusados inundó las portadas, volviéndose el máximo símbolo del asqueroso fracaso institucional, algo que ninguna estúpida campaña de relaciones públicas podría limpiar jamás. Y si revisamos las fechas,
la abdicación de Juan Carlos I, para coronar desesperadamente a su hijo Felipe VI, se planeó justo cuando el país entero ya no soportaba tanta podredumbre real. Aunque nos quisieron ver la cara disfrazando su renuncia como una simple y moderna transición generacional, nuestros análisis demuestran que el clima político y ciudadano detrás de esa maniobra apestaba a pánico, impulsado por este escándalo financiero y las basuras personales del rey emérito que después terminaríamos desenterrando. Felipe VI fabricó un falso escudo de transparencia para separarse de la miseria de su padre. Investigamos sus acciones. Su primera estrategia de marketing fue cortarle la cabeza a Cristina y a Urdangarín, expulsándolos de la nómina y bloqueándoles el acceso a los millones del presupuesto monárquico. Buscaba vender una limpieza institucional de relaciones públicas, mandando el mensaje de que esta nueva monarquía no iba a tolerar a los rateros, pero la corrupción no se borra firmando papeles. Las evidencias malditas se quedan. La verdadera historia ya está incrustada en el pueblo. Imposible de borrar con sus patéticos trucos de control de daño. Y así llegamos al final. El caso Noos y su ladrón tras las rejas, enseñándonos a ti y a mí que ni toda la sangre azul te salva cuando cavamos profundo. Nuestros expedientes cierran aquí. Los años que Urdangarín pasó en su jaula de oro terminaron transformando y fracturando para siempre la cúpula intocable que lo solapó. Revisando los registros financieros, hoy tú y yo veremos cómo empezó la caída. El palacete de Pedralbes, esa mansión de 6 millones de euros que coronó sus años dorados, acabó vendida en 2017 a un magnate árabe. Investigamos el rastro del dinero. Esa casa, comprada con lana dudosa y remodelada exprimiendo contratos turbios con el gobierno, sencillamente se esfumó de su patrimonio. El espejismo del éxito se hacía humo. Repasemos el inventario. Ya no había propiedades de lujo. Se esfumó el estatus intocable y perdió el título de duque. Los documentos confirman que Urdangarín fue despojado de todo en la práctica, aunque en papel el nombramiento siguiera atado a la infanta. Analizando su agenda, el vacío es total. Ya no había gobernadores a quienes marcarles, ni burócratas temblando de respeto al escuchar el nombre del todopoderoso yerno del rey. Esa influencia falsa se hizo humo. Como investigadores sabemos bien esto. El poder prestado, ese que no ganas trabajando sino arrimándote a la corona, jamás dura. Y al revisar los expedientes, Diego Torres, su cómplice principal, también trazó su propio descenso al infierno. Las actas muestran que a Torres le cayó una condena peor, arrastrándose por un proceso legal mucho más crudo. Su estrategia fue despiadada. Atacó a la familia real y trató de negociar con los fiscales, suplicando rebajar su encierro a cambio de soltar la sopa. La alianza con Urdangarín, que en los contratos empezó como un pacto de puros buitres, acabó pudriéndose en odio mutuo. Es el patrón forense clásico cuando dos tipos construyen un imperio basándose en puros fraudes. Incluso el mismísimo rey Juan Carlos, cuya falsa imagen de honorabilidad sirvió de escudo perfecto para los negocios sucios de Urdangarín, enfrentaría sus propias turbulencias financieras. Huyó de España en agosto de 2020 hacia los Emiratos Árabes. Al revisar la historia, la corrupción no era exclusiva del yerno, era el cáncer sistémico de una época que el país apenas comenzaba a auditar, revelando verdades bastante asquerosas y perturbadoras. En 2022, mientras la prensa rosa devoraba las fotos con Ainhoa Armentia, como analistas notamos un ángulo mucho más oscuro detrás de ese teatrito de revista. Los expedientes mostraban a un sujeto que, incluso arrastrando una condena penal y con el desprecio de todo un país sobre su espalda, era incapaz de armar los pedazos de su vida con la misma eficacia brutal con la que había dinamitado su antiguo imperio. Nuestra investigación siguió a la pareja. El romance con Armentia siguió exhibiéndose un buen rato tras filtrarse aquellas infames fotografías. Las cámaras documentaron su descaro paseando juntos durante aquel supuesto encierro a medias, fingiendo una vida normalita que chocaba brutalmente con el desastre judicial que lo asfixiaba. Revisando perfiles criminales, siempre es perturbador ver cómo alguien intenta armar una rutina banal en medio del infierno, buscando cariñitos de rutina justo cuando todas sus tranzas ya lo dejaron en la ruina total. Pero presta atención, tú y yo sabemos que esas fotos no eran un simple chisme, tenían impacto legal. Según los archivos, Urdangarín seguía purgando su condena bajo semilibertad, lo que venía amarrado a reglas muy estrictas. Analizar esas fotos en Francia, lejísimos del lugar donde su libertad condicional le exigía quedarse anclado sin salir, levantó serias sospechas legales. Inmediatamente se abrieron nuevas indagatorias oficiales sobre sus privilegios carcelarios. En nuestro análisis, esto sumaba otra capa oscura a un expediente incapaz de cerrarse en paz, como si el historial de este sujeto estuviera programado para vomitar una polémica tras otra, sin freno alguno.
Parecía que su desplome necesitaba acumular más multas y humillaciones para reflejar el tamaño real de su avaricia. Seguimos el rastro hasta Ginebra. Allá, la infanta Cristina tragaba veneno a la distancia, aunque los kilómetros no borran una traición tan fresca. Sus hijos, ya adultos, observaban la destrucción de su casa manteniendo ese hermetismo casi paranoico que la corona les inyectó de niños. Ninguno eligió salir en los reportes policiales. Jamás pidieron ser acorralados por un fraude mediático que machacaba sus nombres sin dejarlos defenderse. Revisen el calendario. El 9 de abril de 2024, Urdangarin borró su deuda legal. Fueron 5 años y 10 meses tras las rejas, empezando en la cárcel de Brieva, documentado bajo un esquema de semilibertad diseñado para escabullirse poco a poco de regreso a la calle. 56 años. Legalmente libre. Pero al revisar su perfil, esa libertad nacía muerta, vacía del lujo que marcó sus mejores épocas, sin el charolazo del título de duque, arrancado a la fuerza por la misma realeza que primero lo encubrió y luego lo escupió. Los registros muestran que perdió el matrimonio que le dio las llaves del reino, esas que usó para armar su cartel financiero, sin las cuentas bancarias que llenó desfalcando al Instituto Noos, y sin un gramo de reputación. Cuando tu nombre queda embarrado en actas penales de esta magnitud, ninguna sentencia de liberación limpia tu imagen. Al cruzar esa puerta y salir del radar de la justicia penal, el panorama que investigamos era brutal. Nuestras fuentes revelan a un tipo condenado al anonimato absoluto, sin palancas ni padrinos, despojado de todo ese blindaje gubernamental que lo apapachó desde que se casó con la infanta, sin chamba ni futuro. En mis investigaciones no hay peor condena que llevar el nombre del mayor fraude monárquico de nuestra era democrática. Nosotros y el resto de los periodistas marcamos esa fecha con lupa, igual que hicimos con cada maldito reporte de su vida. La bodita, el juicio penal, la cárcel y su triste libertad. Examinando los recortes, esto es un círculo vicioso, piénsalo, tú y yo hemos visto esto antes. El criminal toca el cielo y se estrella contra el asfalto, perdiéndolo todo. Pero cuidado, los datos muestran que el país también mutó. La gente que se tragó el circo de su boda en el 97, hoy solo ve a un sujeto de 56 años mendigando respeto, arrastrándose para sobrevivir sin los cómplices que siempre lo taparon. Investigando los archivos, ves un país aplastado por ruinas económicas, sacudidas políticas violentas y una pandemia que redefinió la vida entera. La sociedad tenía problemas más graves. Iñaki Urdangarin parecía un archivo muerto. Pero tú y yo sabemos que esos archivos nunca desaparecen, se vuelven pruebas históricas. Material perfecto para analizar cómo las grandes instituciones se pudren por dentro, y cómo tipos intocables cavan sus propias tumbas usando las mismas herramientas que el poder absoluto les regala. Al desmenuzar el caso Noos, encontramos lecciones crudas que el país tragó a medias. La primera, la más evidente tras revisar los folios. Ser privilegiado no te hace intocable. Cuando las reglas del sistema de justicia logran funcionar bien, pueden cazar y derribar a quien se creía un dios, protegido por su estatus o por codearse con los dueños del país. Cuando revisas la sentencia contra Urdangarin, notas que no fue un simple castigo individual, fue un mensaje claro. La ley supuestamente nos mide igual a todos, justo en una época donde esa igualdad parecía un chiste de mal gusto. La segunda gran lección salta al rastrear a los cómplices institucionales que debieron frenar este fraude millonario desde el principio. Los gobiernos locales que soltaron dinero para los contratos del Instituto Noos no lo hicieron saltándose todas las alarmas de seguridad. Lo hicieron porque investigamos y vimos agujeros enormes en esos controles. Vigilar el dinero público en ciertas altas esferas del gobierno era un desastre total. Ver la firma de la familia real en un papel apagaba de inmediato los radares anticorrupción que debieron bloquear esos negocios. La tercera conclusión es la más brutal al revisar los datos. Trata sobre cómo nosotros como sociedad fabricamos ídolos perfectos solo para luego masacrarlos. Revisen los recortes de prensa. A Urdangarin lo vendieron como un dios. Atleta de oro, esposo de la infanta. Padre modelo, empresario visionario. Esos datos eran reales, pero sumados armaban un perfil falso, demasiado perfecto para ser humano, y al investigar la caída, el golpe fue durísimo por las altas expectativas. Pero cuidado, estas ruinas personales jamás ocurren de forma aislada. Se alimentan de un sistema podrido que las consiente, reguladores ciegos, socios encubiertos y un montón de testigos a los que les compraron el silencio. Nuestro análisis del caso de Iñaki Urdangarin expone a un hombre tomando decisiones asquerosas, pero también destapa a un sistema que durante años cerró los ojos a propósito.
Acompáñame a ver la foto que resume toda esta investigación. Y no es la histórica boda en Barcelona, aunque esas fotos esconden las pistas de la catástrofe que documentamos después. Tampoco son las fotos de sus triunfos olímpicos, aunque esas medallas prueben lo más alto que este tipo logró llegar usando su propio sudor. Ni siquiera es la famosa foto de Urdangarín pisando la cárcel de Brieva, aunque ese día marcara el giro más oscuro de nuestro expediente. La toma que encierra todo es cruelmente simple. Al final, los reportes muestran a un tipo de 56 años, sin títulos nobles, divorciado, sin fortuna y sin la corona cuidándole la espalda, tratando de sobrevivir en el mismo país que lo adoró y luego gozó viéndolo estrellarse contra el suelo. Revisando los datos, ves que Iñaki lo tuvo absolutamente todo. Capacidad física impecable que lo catapultó a la cima del deporte mundial. Y un romance que lo unió con la realeza más poderosa de toda Europa. Un estatus de élite que abría puertas imposibles. Dinero a manos llenas para vivir lujos que tú y yo jamás veremos ni en fotos. Y aún así, quería exprimir más. La avaricia pudo más. Investigando sus cuentas, vimos cómo usó sus privilegios para robarse millones que jamás le pertenecieron. Y esa maldita ambición quemó su imperio. Destruyó cada privilegio regalado. Y en su hundimiento arrastró a la mujer que dormía a su lado, a 4 hijos que sufrieron los titulares de la prensa, y a una monarquía que todavía trata de borrar las cicatrices de este escándalo financiero. Al cerrar este expediente, Urdangarín no queda como el diablo en persona. La verdad cruda es mucho más incómoda de tragar que eso. Es el caso de un tipo con la vida arreglada que tomó un atajo ilegal por avaricia. Buscaba volverse un gigante, sin notar que su ambición corrupta terminaría por hacerlo verse diminuto, humillado y miserable. Sabemos que el deporte paga el sudor, la disciplina y el dolor con oro. Pero la corrupción te regala un espejismo que siempre explota. Urdangarín jugó con ambas reglas. Ahora, nuestros archivos dictarán por cuál de las dos será recordado para siempre.